Damas y caballeros, tengo el agrado de invitarles a una fiesta muy especial. Venga a ver al monstruo. Tal vez ya lo conozca. Venga, arrímese, sumérjase en las profundidades de la monstruosidad, en las penurias de la barbarie. Vea los monstruos que florecen a su alrededor. Venga, pase, pase y vea. ¿Quién es el monstruo? Venga, no sea tímido, póngase cómodo. Encuéntrese con usted mismo en la misa del señalamiento. Revuélquese en su miseria con nosotros. Baile al ritmo de esta cumbia del enjuiciamiento. Pase, señor, pase, señora. Sean todos bienvenidos a la fiesta del monstruo. Ciudadanos del bien, los invitamos a emprender con nosotros este maravilloso viaje. Ajuste su cinturón, asegure las puertas, suba a tope los cristales y observe a través del polarizado. Tómese su tiempo, que el corte viene para rato. Pero mire qué vergüenza, ese río de bombos y banderas, cotillón de la política pobrista. Mire esa invasión de corderos del populismo, vividores del Estado, puestos allí por los gerentes de la pobreza, contaminando la pulcritud, expulsando turistas y entorpeciendo el tránsito capitalino. Mírelos con sus manos engrasadas en choripán. Mire cómo gozan de su souvenir del turismo vandálico, cómo usan de escudo a los niños, cómo atentan contra la vida civilizada. Pero sea cuidadoso, no baje la ventanilla, no lo haga. No vaya a ser cosa de que empatice con estos vagos, movilizados por la promesa del chori y la coca. Bueno, esta frase que se ha escuchado mucho en los últimos años, pero que tiene ya, digamos, toda una tradición, esto de pensar a los sectores populares como arrastrados, movidos desde arriba. Hay ahí atrás como una incapacidad de pensar la organización popular y la organización de los intereses populares. Esta idea de que los llevan por el chori y la coca marca sobre todo la imposibilidad de definir ningún tipo de agenda por parte de los sectores populares, ¿no? O se monta sobre ese supuesto y los califica, digamos, como imposibilitados de construir su propia agenda y obviamente en función de eso definir una propia acción política que los beneficie. Así como las clases dominantes tienen un proyecto justamente cultural, político y económico, bueno, las clases populares en este caso no tienen la posibilidad de pensar un futuro deseado, un orden político. Y además justamente sirve o opera también sobre otro supuesto que sería que existen una élite o algún sector que se aprovecharía de esa pobre gente para de alguna manera sostener sus privilegios, mantenerse en el poder, acrecentar el poder, etc. Escuchábamos el análisis de Mauricio Schuttenberg, doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Comunicación Social, docente e investigador. En sus términos podemos ver que a partir de esta frase se grafica una representación de la participación política de los sectores populares. Esas organizaciones del mundo popular están integradas por trabajadores y militantes de carne y hueso, que exceden esa caricatura creada por este sentido común. Entonces, amerita preguntarse cómo perciben ellos mismos este tipo de afirmaciones. Nunca lo pensé, ¿no? Pero que te digan eso, que te llevan por un chori o por la coca, no sé, no tiene sentido. Que te diga eso, no le da sentido común. Eso no tiene sentido común eso, ¿no? Porque es un derecho, como que tenemos todos ciudadanos. Cuando uno a veces llega un trabajador cansado o llega una persona harta de situaciones y se le ofrecen 10 respuestas complicadas y una que es una boludez pero es rápida, si uno se pregunta por qué van, le lleva todo un trabajo respondérselo. En cambio, decir que van por el chori y por la coca, digamos, es un ejercicio más de la vagancia. A mí me genera la misma impotencia que le genera al otro, pero con un sentido más, digamos, más
comunitario, más de decir por qué. Cuando yo veo a alguien que moviliza, que no sé por qué, lo primero que me pregunto es por qué. No apresuro el juicio y juzgo. Primero, inclusive con movilizaciones que sé que no son de mi propio signo, que sé que no están de acuerdo con mi ideología, y vos me pregunto por qué. Porque puede haber tranquilamente un motivo, razonable que no obedezca a mi acervo ideológico. Si una persona está, como decimos, subiéndose a un tren, 125 kilómetros, a veces con un calor de loco, a veces cargando problemas de salud, y aún lo hace, ¿por qué lo hace? O sea, la respuesta es mucho más complicada y el proceso es mucho más complicado, pero que hay que hacerlo. Si queremos construir, tenemos que hacerlo. Escuchábamos a Sergio y Eduardo, militantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Escuchamos su sorpresa, la indignación, pero también el pedido expreso de reflexionar para no reproducir estos discursos. En relación a esto, surge la pregunta en torno a si todas las movilizaciones son evaluadas de la misma manera. Es decir, ¿toda marcha está conformada por personas que van por el chori y por la coca? ¿O solo recae sobre determinado sector social? En realidad, para mí es muy amplio. O sea, para mí la frase es tan facilista que se le puede aplicar a cualquiera. De hecho, se le aplica a cualquiera porque no se hace un análisis de quién es quién en la calle. ¿Quiénes son toda esa cantidad de gente que se ve? ¿Y cuáles son los motivos por los que va? Obviamente los que cargan con estos estigmas son los sectores populares, el peronismo, los movimientos sociales, que siempre se contrapone esta cuestión de los llevan en un micro y las clases medias se movilizan y llegan ellos mismos por sus propios medios al lugar donde se realiza la manifestación. Es como algo que suele estar todo el tiempo en los medios, ¿no? Esta cosa de, existe una movilización de alguna manera legítima porque los que están ahí se movilizaron hasta ahí, se tomaron el tiempo de ir hasta ahí en sus propios medios, y los otros es gente arrastrada, gente que se coloca ahí, ¿no? O sea, un gobierno peronista, por definición, asume que tiene el control de la calle. En general, por supuesto, comprado, ¿no? Con el bondi, el pati y la coca, ¿no? El choripán. Es una cuestión que se repite constantemente en los análisis mediáticos, fundamentalmente, ¿no? Que están todo el tiempo insistiendo con esto. La llevan a la gente, la ponen ahí, la gente no sabe para qué está, ¿no? Entonces, todo el tiempo se está alimentando esta cuestión de la manipulación. Cotidianamente, uno va en el auto, en el bondi, y ve que se interrumpe el tránsito. Que un grupo de personas corta la calle con sus banderas, sus bombos y neumáticos incinerados. Vuelan bocinazos, puteadas y malestares. Pero siempre nos preguntamos por qué están ahí, por qué cortan la calle. Y en protesta, en algunos casos se piden recursos, comida, por comedores. Reivindicaciones muchas, demasiado variadas como para resumirla en una respuesta, pero sí que básicamente el no quedar afuera de la lucha por los derechos. Esa es la básica. Participar, estar dentro de la discusión de los derechos. ¿Y qué otros motivos los llevan a movilizarse? Las movilizaciones tienen distintos contextos, distintos intereses y obedecen a posicionamientos muy diversos. Uno no podría decir por qué se movilizan. Muchas veces se movilizan por cuestiones económicas, muchas veces se movilizan por cuestiones defensivas para defender derechos conquistados, otras veces para avanzar, para construir agendas, se movilizan para marcar, para visualizar una determinada relación de fuerzas al interior de un espacio político. O sea que las movilizaciones, yo diría que obedecen a muchas razones. Sería imposible definir una, pero todas tienen obviamente un componente racional, tienen un componente emotivo también, pero que bajo ningún punto de vista podemos subsumir en la idea esta de por el chori y la coca. Frente a esta teoría que le asigna a una élite dirigencial la capacidad de manipular o coercionar a estas masas populares, podemos preguntarnos, ¿cómo toman la decisión de movilizar? ¿Los arrastran hasta allí? En general, la decisión de participar en una marcha está discutida previamente por una cuestión de identificación ideológica.
entre personas que están en una misma organización. En algunas se discute muy profundamente y en algunas no, porque ya se sobreentiende que la lucha es válida y está a la vista. En otras sí se discute, depende de cuál. Por eso volvemos a que hay muchos motivos por los que uno se puede movilizar. Algunos exigen una discusión a fondo, otras está a la vista. ¿Y por qué usan ese método para visibilizar sus demandas? Siempre se ganó en la calle. No sé si hay otra manera. Creo que sí, tiene que haber otra manera, pero desde que estoy acá yo veo que los recursos los ganamos todos en la calle. Todo protesta, obviamente. Amor y paz en esa protesta, ¿viste? Pero no siempre se da. Cuando se construye el monstruo, muchas veces se le asigna un carácter violento. En este caso, los piqueteros que perturban la vía pública, que tienen comportamientos que violentan a la sociedad. Pero, ¿cuándo hay violencia en las manifestaciones? Existen de los más diversos métodos. Lo que determina qué método o cuán confrontativo es el método es el grado de respuesta del gobierno a los reclamos. En principio nosotros vamos a manifestar pacíficamente. Muchas veces, al no ser entendida esa forma de protestar, genera violencia y la autodefensa, que en nuestro caso tiene ese nombre, pero en otros casos se llama organización, se llama logística, el nombre que le dé cada organización es un grupo de personas que trata de mantener la seguridad del resto de sus compañeros. ¿Pero es nuevo este pensamiento sobre las organizaciones populares y sus metodologías? ¿Cómo se construye esta idea sobre los sectores populares y la participación política? Civilización y barbarie de Sarmiento serían también una forma de pensar esto, ¿no? Vinculada a esto, ¿no? Un sector racional y un sector irracional, bárbaro, etcétera, ¿no? O sea, ya viene desde ahí John Locke, que habla de los individuos racionales e industriosos y esos otros irracionales que quieren vivir del esfuerzo ajeno. El Estado tiene que ser fuerte con esos para disciplinarlos, ¿no? Entonces, tiene una gran tradición. Si analizamos la idea de las masas en disponibilidad que había tenido Germani al intentar explicar el peronismo y esta desviación que había surgido en el capitalismo argentino, que era el peronismo, justamente planteaba esto. El peronismo encuentra masas en disponibilidad, sectores sin capacidad de entendimiento político, ¿no? Sectores irracionales y que fueron los que habrían alimentado justamente al peronismo. O sea que toda esta lectura tiene una gran tradición y, aparece de manera quizás más grotesca en algunos medios, pero también aparece en los textos académicos. En los últimos años, muchos autores han hablado de la cooptación de los movimientos sociales por parte del peronismo, del kirchnerismo, que es un poco la misma lógica, ¿no? Esta idea de que los actores sociales están ahí disponibles para ser manipulados. Del mundo académico al sentido común hay un gran trecho. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en este proceso? Está amplificada por los medios de comunicación y se vuelve un sentido común. Se vuelve algo que reproducimos sin pensar muy bien. Vemos una movilización, los están arrastrando, los llevan, ¿no? Bueno, me parece que funciona un poco de esa manera y los medios de comunicación, justamente lejos de problematizar y tratar de pensar esto que estamos haciendo ahora, decir, los sectores populares tienen otros intereses, otras lecturas, otras interpretaciones, otros anhelos, reducen todo a, me están cortando el tránsito, esta gente la ponen acá para obstaculizar el desarrollo, etcétera. Que pongan la gendarmería y lo saquen a patada en el orto de una vez por todas. Si no tenés ovarios, andate. Claro, chao, 200 millones de autos parados por 4 pelotudos, sí. 4 negras gordas que están ahí con una bandera. Pero ahora tenés hijos de populares. 1000 putas, sáquenlo de ahí, estos hijos de 1000 putas, que olla popular de la poronga. No es como que todo el tiempo buscan un efecto de sentido, visibilizar a esos sectores como los culpables de todos los problemas sociales y económicos que podemos tener. Entonces, la frase que atribuye el motivo de participar en una movilización política por el chori y la coca, entendida como sinónimo de prebenda, construye una representación sobre los sectores populares atravesada por la manipulación, la cooptación y la corrupción. Aquí,
Los sectores populares no tienen proyecto político, no tienen demandas, solo son conducidos por intereses ajenos de una élite dirigencial, no tienen anhelos, solo tienen necesidades básicas que satisfacer, son irracionales, no tienen horizonte, algo que Eduardo sintetiza muy concretamente. El monstruo es como un análisis derrotista de la propia sociedad que piensa que alguien que discute en términos de igual a igual tiene que ser rentado de alguna manera. Que nosotros solo producimos personas que pueden discutir de sus derechos mediante un soborno, sería en este caso. Entonces, ¿cómo desarmamos a este monstruo? Esta cuestión de cómo desarmar ese sentido común, bueno, es bastante compleja, ¿no? Por un lado, es un sentido común que, como dije, va como en distintos niveles, ¿no? Hay un nivel mediático, un nivel académico, y creo que hay que desarrollar distintas estrategias para cada uno. Y tratando de mostrar, tratando de problematizar, tratando de charlar, ¿no? Tratando de ver los intereses que están en juego, ¿no? Y por supuesto seguir luchando porque los gobiernos nacionales y populares no dejen la batalla por los medios de comunicación, ¿no? Por una ley que regule el escenario mediático, no los contenidos, pero sí el escenario mediático, que permita la aparición de otras voces, de otros canales, de otros comunicadores que puedan plantear abiertamente estas cuestiones. Entonces, digamos que los televidentes, la gente que está escuchando radio, pueda de alguna manera tener otros discursos y no un discurso unívoco, que es un poco el que tiene ahora, bueno, salvo alguna que otra excepción. Dar la batalla en sentido común, pero también dar la batalla por el escenario en el cual vamos a dar la batalla por el sentido común, que es el escenario mediático. En los últimos años, y eso sí creo que es un problema del último gobierno del Frente de Todos, un poco se abandonó esa lucha. Este señalamiento excede la literalidad del chori y la coca como estímulo a la participación. Apunta a la propia participación política de los sectores populares. Ellos manipulados, sus dirigentes oportunistas, sus métodos violentos. A la movilización de estos sectores se las diferencia de las que son impulsadas por otros sectores sociales, por las clases medias por ejemplo, en función de otros reclamos. Allí son vistas como espontáneas, genuinas, horizontales, como reclamo ciudadano legítimo. Vemos que no es un pensamiento nuevo, que cuenta con antecedentes teóricos de larga data, que se reproduce a través de los medios de comunicación y construyen un relato que impregna rápidamente en la sociedad. El resultado, bocinazos, el insulto, las afirmaciones contundentes, no quieren trabajar, los llevan por el chori y la coca. Y sí, antes, durante o después de la marcha, la organización comparte un chori, un sándwich y algo frío para tomar. ¿O acaso se espera que haya gente que pase horas bajo el sol o la lluvia sin alimentarse o hidratarse? La pregunta en torno a por qué están allí debe eludir esa afirmación perezosa y buscar respuestas en otros lugares. ¿Quiénes son los que están cortando la calle? ¿Por qué eligen ese método para visibilizarse? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuál es su proyecto? En esta misma clave, el antropólogo Alejandro Grimson sintetiza esto en una idea que por general no pierde precisión. Justamente porque los trabajadores prefieren no hacer huelga, porque los desocupados prefieren no cortar rutas, porque los estudiantes prefieren no tomar escuelas, es que cuando en efecto estas situaciones se producen, la sociedad y el Estado deben preguntarse por qué. En lugar de responder apresuradamente que se la pasan protestando, lo cual es por completo falso, hay que salir del lenguaje mitológico para comprender cuáles son los procesos y problemas que la sociedad y el Estado no perciben. Este podcast fue grabado en el estudio Emilio Camaita Curi del Multimedio Trinchera.